2 rayas. Las miré, y el mundo a mi alrededor se encogió hasta un punto minúsculo, pulsando en mis sienes. Imposible. Simplemente imposible. Mis manos temblaban tanto que la prueba casi se me resbala de los dedos, cayendo sobre el suelo de baldosas de la residencia estudiantil. 2 rayas claras, implacables. Mi futuro, brillante y resplandeciente como el sol de la mañana sobre Toledo, se hizo añicos contra las paredes de ese pequeño objeto de plástico. «Ana, estás viva». La voz de María, mi compañera de cuarto, sonó amortiguada, como si viniera de debajo del agua. No pude responder. Mi garganta se había secado y mis pulmones se negaban a respirar. Las lágrimas ya se acumulaban, pero yo luchaba desesperadamente contra ellas, porque sabía, si las dejaba salir, no podría detenerme. Abrí la puerta lentamente. María estaba allí, con una toalla en la cabeza y un cepillo de dientes en la mano. Su rostro mostraba una ligera irritación, pero cuando su mirada cayó sobre mis manos, en las que todavía apretaba la prueba, sus ojos se abrieron de par en par. Se acercó en silencio, tomó la prueba, y su rostro se puso serio de inmediato. Y luego, asustado. «Ana, ¿esto es verdad?» Su voz era apenas audible. Solo pude asentir, sintiendo cómo una ola caliente de vergüenza y desesperación me invadía por completo. ¿Cómo pudo pasar esto? Siempre fui tan cuidadosa, tan responsable. Mi familia, mi madre, habían invertido tanto en mí para que entrara en la Universidad Complutense de Madrid. Yo era su orgullo, su esperanza. Y ahora, esto. María me abrazó, muy fuerte. Sus abrazos eran tan cálidos, tan sinceros, que finalmente permití que las lágrimas fluyeran. Corrían en torrentes calientes por mis mejillas, disolviendo los últimos restos de mi fuerza. «¿Qué hago, María? ¿Qué hago ahora?» Sollocé, aferrándome a su hombro. Ella no dijo nada, solo me acarició el cabello, y en ese momento me acordé de ella, de Julia, mi hermana mayor. Julia siempre fue mi opuesto completo. Brillante, ruidosa, con un carácter despreocupado y un espíritu rebelde. Dejó la universidad después del primer año, diciendo que la educación es para gente aburrida. Mi madre siempre se preocupaba por ella, pero Julia simplemente se reía y decía que la vida es la mejor maestra. A pesar de todas nuestras diferencias, siempre fuimos cercanas. Era mi hermana mayor, mi protectora, mi amiga. Ella conocía todos mis secretos. Y ella también tenía un secreto que ambas guardábamos de mamá. Julia salía con Ramón, un chico casi 10 años mayor que ella y que ya tenía una familia. Decidí que le contaría a Julia primero. Ella lo entendería. Ella me ayudaría. Con ese pensamiento, me tranquilicé un poco. Al día siguiente, fui a casa. La luz del sol inundaba las calles de Madrid, pero apenas la notaba. Mis pensamientos daban vueltas, tratando de encontrar alguna salida a esta situación desesperada. Julia me recibió en la puerta de nuestra pequeña pero acogedora casa en las afueras. Sus ojos brillaban de alegría al verme. «Ana, hermanita, ¿por qué tan temprano? ¿Pasó algo?» Sus abrazos eran fuertes y familiares. La llevé a nuestra vieja habitación, la que habíamos compartido desde la infancia. Cerré la puerta con llave. «Julia, tengo que decirte algo». Mi voz temblaba. Saqué la prueba de mi bolso y se la entregué. Ella la miró, luego a mí. Su rostro cambió. La alegría dio paso a la sorpresa, luego a algo que no pude descifrar. ¿Ansiedad? ¿Miedo? ¿O algo más? «Ana, ¿esto es verdad?», preguntó. Su voz apenas un susurro. Asentí. Las lágrimas llenaron mis ojos de nuevo. «No sé qué hacer, Julia. Mamá me va a matar. Mis estudios, todo». Julia se sentó en el borde de la cama, apretando la prueba contra su pecho. Parecía como si ella misma hubiera recibido un golpe. Así que estás embarazada, ¿eh?» Asentí. «Sí, no sé cómo pudo pasar». Ella se quedó en silencio por unos minutos, y luego levantó la cabeza lentamente. Había una expresión extraña en sus ojos. «Ana, ¿estás segura de que es tu prueba? ¿Quizás la confundiste?» Negué con la cabeza. «No, Julia, es la mía. Me la acabo de hacer». Se levantó y se acercó a la ventana,
dándome la espalda. ¿Sabes, Ana? Esto es muy serio. Si mamá se entera, por eso vine a ti. Me ayudarás, ¿verdad? Encontraremos algo. La agarré de la mano, suplicando. Ella se volvió hacia mí, y en su rostro había una mezcla de lástima y algo más que no podía leer. Claro, Ana. Por supuesto que te ayudaré. Su voz era sorprendentemente tranquila. Pero tienes que hacerte un chequeo completo, para estar segura. Y necesitamos tiempo para pensarlo todo. Sentí un alivio. Julia siempre fue tan práctica. Sabía que podía confiar en ella. Al día siguiente, me llevó a una pequeña clínica privada en otro barrio de la ciudad, para que nadie que conociéramos me viera. Julia estaba tranquila y serena. Hablaba con el médico, hacía preguntas. Me sentía como en una neblina, pero su presencia me tranquilizaba. La doctora, una mujer amable con ojos bondadosos, me examinó y tomó muestras. Habló de plazos, de los siguientes pasos, pero yo apenas escuchaba. Mi mente estaba ocupada con pensamientos sobre cómo decírselo a mamá, cómo decírselo a Martín, mi novio, que estaba de viaje de intercambio. Los resultados estarán listos en unos días, Ana, dijo Julia mientras salíamos de la clínica. No te preocupes, lo superaremos. Lo importante ahora es no entrar en pánico. Sus palabras me calmaron un poco. Los días se arrastraban lentamente, como melaza espesa. No podía concentrarme en mis estudios, pensando constantemente en la inminente conversación con mi madre. Las llamadas a Martín tampoco me daban consuelo. No me atrevía a decírselo por teléfono. Finalmente, Julia llamó. Ana, los resultados están listos. Los recogí. Su voz sonaba tensa. ¿Y bien? Mi corazón latió más rápido. Ven a casa. Necesitamos hablar. Corrí a casa, el corazón palpitando como un loco. Cuando entré, mamá estaba sentada en la cocina. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos e hinchados. Julia estaba de pie a su lado, con la mirada fija en la mesa, donde había una hoja de papel doblada. Ana, siéntate, dijo mamá, su voz extrañamente amortiguada. Me senté frente a ella, sintiendo como un miedo frío me invadía. Mamá me miró, y en sus ojos había tanto dolor que casi me ahogo. ¿Es verdad, Ana? ¿Estás embarazada? Mi mundo se desmoronó. ¿Cómo se enteró? Miré a Julia, pero ella se dio la vuelta. Mamá, yo... empecé, pero ella me interrumpió. Vi los resultados, Ana. Julia me los trajo, y allí está escrito en blanco y negro. Se interrumpió. Su voz tembló. ¿Que tienes 4 meses? Me sobresalté. ¿4 meses? Era imposible. Acababa de hacerme la prueba, y solo indicaba unas pocas semanas. No, mamá, es un error. Acabo de enterarme. No puede ser de 4 meses. Sentí que el pánico aumentaba. Mamá negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Julia me dijo que lo sabías desde hacía tiempo, pero me lo ocultaste. Le dijiste que tenías miedo. Incluso ibas a... No pudo terminar la frase. Miré a Julia, que seguía de pie, con la cabeza gacha. ¿Qué le había dicho a mamá? ¿Por qué estaba mintiendo? Julia, ¿qué le dijiste? Mi voz estaba llena de desesperación. Ella levantó la cabeza lentamente, y en sus ojos había esa expresión extraña e ilegible. Ana, solo le dije la verdad. Tú misma me lo confesaste. Te confesé que acababa de enterarme. No hace 4 meses. Sentía que la rabia bullía dentro de mí. Era algún tipo de error monstruoso. Mamá se levantó. Ana, no puedo creerlo. Confiaba tanto en ti. Eras mi esperanza. Estás deshonrando a nuestra familia. Tú no puedes quedarte más en la universidad. Es el fin de tus estudios. Mis ojos se abrieron de par en par. Mamá, no. No es verdad. No estoy embarazada. Quiero decir, acabo de enterarme. Hay un error en los papeles. Julia, dile. Pero Julia se quedó en silencio. Simplemente se quedó de pie, mirando al suelo. Sus hombros ligeramente temblaban. No quiero escuchar nada más, Ana. Nos has deshonrado, tendrás que irte. Inmediatamente. La voz de mamá era fría como el hielo. Nunca me había hablado así. Miraba alternativamente a mamá y a Julia, tratando de entender lo que estaba pasando. En ese momento,
Sentí como si me hubieran arrojado por la borda en medio de un océano embravecido. Me echaron de casa. Recogí mis cosas en una bolsa de deporte y me fui. ¿A dónde? No lo sabía. Mi teléfono sonaba con mensajes de Martín, pero no podía responder. No sabía cómo decírselo. No sabía cómo decirle que me habían expulsado de la universidad, que mi vida estaba destrozada y que todo esto era por Julia. Me encontré en la calle, con una sola bolsa y el corazón destrozado. El cielo sobre Madrid estaba gris, como si llorara mi pena. Caminaba por las calles, las lágrimas corrían por mis mejillas, y cada paso era como una puñalada. Fui a casa de María. Ella me recibió en la puerta. Sus ojos se abrieron de sorpresa al ver mi rostro lloroso y mi bolsa de deporte. Se lo conté todo, entre lágrimas, entre dolor, entre traición. María me escuchó. Su rostro se ponía cada vez más pálido. Cuando terminé, se quedó en silencio por unos minutos y luego dijo: Ana, esto es extraño. ¿Por qué Julia haría algo así? Después de todo, es tu hermana. Negué con la cabeza. No lo sé, María. Simplemente no lo sé. María me tomó de la mano. ¿Sabes qué? Conozco una clínica. Mi tío trabaja allí. Iremos y nos haremos todas las pruebas de nuevo. No creo que pudieras haber ocultado esto a tu familia por tanto tiempo. Y no creo que Julia simplemente haya mentido así. Sus palabras fueron una brizna de esperanza. En el fondo de mi alma, me aferraba a la esperanza de que todo esto fuera una pesadilla que pronto terminaría. 2 días después, estaba de nuevo sentada en el consultorio del médico. Esta vez era un doctor mayor y afable que me escuchó pacientemente. Tomó nuevas muestras, y yo esperé los resultados con el corazón en un puño. Cuando regresó, su rostro estaba serio. Señorita García, tengo noticias para usted. De hecho, está embarazada. Pero hizo una pausa, y mi corazón se me subió a la garganta. El embarazo tiene aproximadamente 6 semanas, no 4 meses como se indica en estos documentos. Señaló una copia de las pruebas que había traído de la primera clínica. 6 semanas. 6 semanas. Fue un alivio, pero al mismo tiempo, un nuevo shock. Así que Julia realmente había mentido. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Me senté, tratando de asimilar lo que había escuchado. Luego el doctor me miró con compasión. Además, hay algo más. En sus análisis anteriores, los que presentó, se indica un grupo sanguíneo que no coincide con el suyo. Y además, bajó la voz. Hay marcadores que indican problemas de salud más graves, no relacionados con el embarazo. Pueden ser causados por estrés prolongado o algo más. Me quedé sentada, sin entender. ¿El grupo sanguíneo no coincide? ¿Problemas de salud? Salí de la clínica. La cabeza me daba vueltas. Mi cerebro trabajaba febrilmente, tratando de juntar todas las piezas de este rompecabezas. Y entonces caí en la cuenta. Ramón, Julia y Ramón. Su esposa se había ido recientemente al campo y Julia hablaba constantemente de lo difícil que era para ella. Y Ramón estaba casado. No podía tener un hijo fuera del matrimonio. Si Julia se quedaba embarazada de él, sería una catástrofe para ella. Para él también. Pero Julia siempre había sido mi apoyo. Siempre me había protegido. ¿Cómo pudo haberme traicionado así? ¿Cómo pudo haber arruinado mi vida por la suya? Sentí que la rabia se encendía dentro de mí. Una rabia mezclada con el profundo y abrasador dolor de la traición. Mi propia hermana. Volví a casa de María, y ella, al ver mi rostro, supo que algo andaba mal. Se lo conté todo, sobre las nuevas pruebas, sobre las 6 semanas, sobre el grupo sanguíneo que no coincidía, y sobre lo que ahora me parecía la verdad. María estaba en shock. Pero esto es una locura, Ana. Ella simplemente no pudo haber hecho eso. Pudo, respondí. Y mi voz era fría como el viento invernal. Pudo. Y lo hizo. Nos sentamos en silencio. ¿Qué iba a hacer ahora? Lo había perdido todo. Mi familia, mis estudios, la confianza. Al día siguiente decidí actuar. Tomé los nuevos análisis, los correctos, y fui a la universidad. Tenía miedo, pero sabía que tenía que hacerlo. Mi reputación, mi futuro, todo estaba en juego. Me senté frente al decano.
El profesor Morales, un hombre mayor con bigote gris y mirada estricta. Se lo conté todo mostrándole los nuevos análisis y explicando la situación con Julia. Él me escuchó en silencio. Su mirada era inescrutable. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente, asintió lentamente. Señorita García, lo que me ha contado es muy grave. Por supuesto, verificaré todos los datos. Pero si esto es cierto, negó con la cabeza. Entonces su hermana enfrentará graves consecuencias. Y posiblemente su madre también, por haberle creído a su hermana sin verificar. Sentí un nuevo ataque de miedo. No quería hacerle daño a mamá. Ella fue víctima de las manipulaciones de Julia. ¿Pero podré volver a la universidad si esto se confirma?, pregunté. Mi voz temblaba. Él me miró. Revisaremos todo, pero estos asuntos requieren tiempo y pruebas. Salí de la oficina del decano sintiéndome agotada. La esperanza había surgido, pero era tan frágil, tan incierta. Unos días después, el decano me llamó. Señorita García, hemos realizado nuestra propia investigación. Nos pusimos en contacto con la clínica donde inicialmente se hizo los análisis. Y hemos obtenido la confirmación de que los documentos que presentó son de hecho falsos. Pertenecían a otra paciente. Y sí, tiene razón. La duración del embarazo y el grupo sanguíneo no coinciden. Alivio. Tan fuerte, tan abrumador, que mis piernas cedieron. Caí en una silla. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio. ¿Y ahora qué?, pregunté, sollozando. Estamos dispuestos a reconsiderar su expulsión. Puede volver a clases. Pero, señorita García, el asunto con su hermana es muy serio. Lo sabía. Sabía que tendría que enfrentarme a Julia y a mamá, y esa conversación sería la más difícil de mi vida. Llamé a mamá. Su voz era fría y distante. ¿Qué necesitas, Ana? Mamá, quiero ir a casa. Necesito mostrarte algo y hablar contigo y con Julia. Se quedó en silencio por un largo rato, y luego, finalmente, dijo, está bien, ven, pero no esperes que cambie de opinión. Al día siguiente, volví a casa. Esta vez, en mi bolso no solo llevaba mis pertenencias personales, sino también la prueba de la traición de Julia. Cuando entré en la casa, mamá y Julia estaban sentadas en la cocina. La atmósfera era pesada, tensa. Mamá, Julia, comencé, poniendo una pila de documentos sobre la mesa. Quiero que vean esto. Les entregué los nuevos análisis, así como la confirmación de la universidad sobre la falsificación de documentos. Mamá los tomó. Sus manos temblaban. Leía. Su rostro se ponía cada vez más pálido. Julia se sentó en silencio, con la mirada fija en la mesa. ¿Qué es esto, Ana? La voz de mamá era apenas audible. Es la verdad, mamá. Estoy embarazada, pero solo de 6 semanas. Y Julia falsificó mis análisis. Tomó los de otra persona y los hizo pasar por míos, para que pensaras que te lo había estado ocultando durante tanto tiempo. Mamá levantó la vista hacia Julia, su rostro desfigurado por el dolor y la incredulidad. Julia, ¿es verdad? Julia levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mamá, yo no sé qué decir. Lo siento mucho. Ana, perdóname. Su voz era débil, casi inaudible. ¿Por qué, Julia? ¿Por qué hiciste esto? Mi voz estaba llena de rabia y desesperación. Ella me miró, y en sus ojos había un dolor que nunca antes había visto. Yo estoy embarazada, Ana, de Ramón. Él me dejó cuando se enteró. Dijo que no podía arriesgar a su familia. Estaba desesperada. No sabía qué hacer. Vi tu prueba y pensé que era la única salida, que podía decirle a mamá que eras tú. Ella me entendería. Perdóname, Ana. No quería hacerte daño. Simplemente no sabía cómo seguir adelante. La miré, y la rabia dentro de mí disminuyó lentamente, siendo reemplazada por sorpresa y compasión. Ella estaba en la misma situación que yo, pero su desesperación la había llevado a una acción tan terrible. Mamá se sentó, cubriéndose el rostro con las manos. Lloraba. Encontraremos una solución, Julia. Siempre las hemos encontrado, dije. Mis palabras sonaban extrañamente tranquilas. Me acerqué a ella y me senté a su lado, abrazándola.
Estaba tan frágil, tan perdida. Mamá levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Nos miró a las dos. Lo superaremos, chicas. Lo superaremos. Somos una familia y siempre estaremos juntas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí calor. El calor de la familia. El calor del perdón. Volví a la universidad. Mis estudios, mi futuro, estaban de nuevo en mis manos. Pero algo había cambiado. Me había vuelto más fuerte. Me había vuelto más sabia. Había comprendido que la vida puede ser impredecible, pero que lo más importante es el amor y el apoyo de los seres queridos. Con Julia, comenzamos a reconstruir lentamente nuestra relación. No fue fácil. El dolor de la traición todavía se hacía sentir a veces, pero ambas sabíamos que teníamos que seguir adelante. Mamá ayudaba a Julia. Estaba enojada con ella, pero su amor por su hija era más fuerte que la ira. No sabía qué pasaría después. Mi bebé, ¿quién sería su padre? Martín aún no respondía a mis llamadas. No había encontrado el valor para contarle todo por teléfono. El destino de Julia y su bebé también era incierto. ¿Podría perdonar a Ramón? ¿Podría criar a su hijo sola? ¿Y qué pasaría con nuestra familia? Pero una cosa sabía con certeza. No estaba sola. Tenía una familia. Y juntas superaríamos todas las pruebas que la vida nos deparara. El sol brillaba de nuevo sobre Madrid. Y esta vez lo vi. Parecía más brillante que nunca. Pero la historia aún no había terminado. Apenas comenzaba.